Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os quería contar un poco, me apetecía contar un poco mi experiencia en Weta Digital, que es una empresa muy chula, que bueno, os pondré aquí unos vídeos ahora mientras estoy hablando. Es una empresa que está en Nueva Zelanda, aunque actualmente han abierto otras sedes, creo que en Los Ángeles, hace unos pocos años. De hecho, cuando estuve yo, empezaron a abrir sede en otros sitios. Pero bueno, pues es una empresa en Nueva Zelanda que básicamente es la ciudad de Wellington. Wellington es la capital de Nueva Zelanda, no es, aunque la mayoría de la gente lo piensa y pasa lo mismo que en Estados Unidos, no es la capital. Auckland, ¿vale? Todo el mundo piensa que es Auckland, pero no, la capital es Wellington. Está en el centro de Nueva Zelanda, en las dos islas. Y entonces, pues bueno, es una empresa muy conocida en efectos visuales. Son los que han hecho la mayoría de las películas que conocéis. No sé si conocéis la industria de los VFX, voy a decir VFX mucho, así que os lo aviso ya. Visual Effects. No son efectos especiales, ojo. Y esto tengo algún colega que lo agradecería que lo diga. No son efectos especiales. Los efectos especiales, aunque es así como se dice en español a veces, en español se debería de decir efectos visuales, porque efectos especiales son en el cine los efectos prácticos, los efectos visuales, los efectos especiales que son como explosiones, los coches que se dan golpes con cosas, efectos yo qué sé, de todo tipo de cosas que sean reales, hechas en la realidad. Los efectos visuales se hacen con ordenador, se hacen con postproducción, no es lo mismo. Bueno, pues una vez cargado esto, y que voy a decir mucho VFX, os iba a contar un poco cómo empecé yo aquí. Yo llevaba ya unos años, había trabajado unos años en cosas de aplicaciones de escritorio, relacionado un poco con cine, pero yo quería trabajar en cine. Y trabajé un poco en animación y yo tenía como aspiración ir a algún sitio de estos, de trabajar en cine, porque a mí me encanta el cine. Yo podía me he dedicado no a dirigir, pero a alguna cosa relacionada con cine, a dirección de fotografía o cosas así, pero bueno, al final me dediqué a esto, de programar y de informática y tal. Entonces, bueno, pues yo quería mezclar las dos cosas que me gustaban y lo que hice fue empezar a investigar cómo se trabajaba en efectos visuales, en películas, porque no tenía ni idea. Como ya estaba en animación y ya estaba un poco metida, pues nada, lo que dije es, voy a mirar qué empresas de efectos visuales existen y he hecho ficha, a ver si consigo. Y entonces, con unos pocos meses, ojo, unos pocos meses de experiencia, pero habiendo tenido la experiencia previa de la carrera de informática y todo esto, pero bueno, con mucho morro que le eché, pues al final lo que pasó fue, bueno, en la empresa de animación nos echaron a unos cuantos, bastantes, porque se había terminado la producción de una película grande. Bueno, lo que hice yo fue básicamente ponerme a buscar, investigué los estudios que solía haber para este tipo de cosas y encontré pues que había pues sitios como MPC, que es Moving Picture Company, que está en todas partes del mundo, tiene un montón de sedes, y otras cuantas varias, pero a mí lo de Weta Digital me parecía excesivamente pro, excesivamente lejano y mágico, ¿no? Imposible de alcanzar, porque era un sueño para mí casi inalcanzable. Yo miraba las ofertas de trabajo y me sentía totalmente perdida. Bueno, pues yo intenté, fui a varios eventos, hablé con mucha gente, que eso está muy bien. Si intentáis buscar trabajo de esto, hay muchos eventos en los que podéis ir. Para buscar trabajo, depende del país, a lo mejor si tenéis suerte. En España, por ejemplo, hay varios eventos que sí que hacen ferias de empleo, donde se puede conseguir empleo en estas empresas, pero bueno, ven tu portafolio, les cuentas lo que haces, tal. Bueno, pues yo lo que hice fue, me fui directamente a varios eventos, me enteré un poco de qué empresas había, intenté entrar en algunas, me ofrecieron varios puestos, me ofrecieron en NPC, me ofrecieron en tal, pero yo lo que hice fue directamente mandar una oferta de trabajo de Weta Digital, porque vi que estaban buscando Technical Director. Y yo sabía que los Technical Director, que ya había estado en animación, pues era un trabajo que yo podía hacer. Y aunque llevaba poco tiempo, pues me lancé ahí a la energía y a la alegría, básicamente.
Y entonces yo lo que fui a hacer es, pues nada, busqué en Weta lo que había libre en la web de Weta y estaban buscando Technical Directors para animación. Y dije yo, perfecto, es justo lo que a mí más me gusta, la animación. La animación y justo Technical Director. Tuve una suerte tremenda, porque justo estaban buscando en esa época. Esto es más o menos alrededor de 2015, fue cuando pasó. Ahora mismo estamos en 2023, pues hace unos cuantos años ya. Y entonces, pues nada, les escribí, les dije lo que hacía, lo que había estudiado, les mandé un currículum, si no recuerdo mal, hice uno que era una locura, porque yo tenía un currículum que era como unas tiras de cine, así como si fueran... Estoy loquísima, hice una que salía yo sentada así, había una tira de como de cine, ¿no? Así con rayitas y agujeritos. Y luego tenía todo dibujado en círculos y un lío, no sé, una locura. Yo me lancé ahí, hice la tontería y como tenía un buen fondo de estudios, de carrera de informática y todo esto, pues dije, bueno, pues me lanzo. Y entonces pues me llamaron. Y entonces me llamaron un día a casa, bueno, me escribieron diciendo que me iban a llamar y yo estaba histérica. Me llamaron un día y me llamó el equipo, me llamó un chico con otros 2 o 3 o 4 que estaban ahí reunidos y por teléfono, hice la entrevista por teléfono y en literalmente media hora hablando, como 25 minutos hablando, que yo todavía el inglés lo controlaba bastante, ojo, tenía bastante nivel de inglés, pero no era una cosa espectacular. Pues nada, hablando media hora conseguí el trabajo. Y entonces pues... ¿Por qué? Porque estaban desesperados, absolutamente desesperados de buscar a gente que tuviera interés en este área y que tuviera un poco de estudios y les encantó, porque además no suele haber chicas en general, algún día hablaré de esto, pero no suele haber mujeres en el tema de informática y pues les gustó, yo qué sé, 1000 cosas. El caso es que tuvieron varios candidatos y al final me eligieron a mí. Y entonces lo que hice fue, pues directamente en cosa de un mes, dejé mi casa, todo. Tenía un gato, de hecho, acababa de encontrar a mi gata en la puerta de mi casa. La tuvimos que dejar en casa de familiares. Y directamente nos fuimos. Me fui yo con mi pareja a Estados Unidos, por Dios, a Nueva Zelanda. Que no sabía ni dónde estaba, tuve que mirarlo en un mapa. Y nada, allí que nos fuimos. No puedo decir muchas cosas, que aquí quede claro. No puedo decir muchas cosas porque se firman un montón de contratos de confidencialidad. Con lo cual, no puedo contar en... Sí puedo contar en qué películas estuve y todo eso, pero no puedo contar cosas detalladas de qué es lo que hice. Pero bueno, más o menos os conto por encima. Esto da para varias conversaciones. Si tenéis preguntas o lo que sea, os puedo contestar. Si tenéis curiosidad. El caso es que me fui allí. A mí me pagaban el viaje, me pagaban manutención, algunas cosas de viajes y de gastos, pero claro, comparados con los precios en las cosas que suele haber en España, para mí era exagerado. No solo lo que pagaban, era una barbaridad. Lo que pagaban y lo que pagaban porque fueras, y te pagaban el viaje y el vuelo y todo, y lo siguen haciendo. O sea, supongo que depende del puesto, ¿no? Pero en algunos sitios lo hacen para motivarte a que vayas, ¿no? O sea, un gasto tremendo ir hasta allí. Más o menos cuesta unos 3.000 euros el viaje entero de ida y vuelta. 2.000 euros con algo, porque es un vuelo desde España de casi 30 y tantas horas. No es directo, son varios saltos, pero es una barbaridad de viaje. Estuve 1 día y medio de viaje, casi 2 días de viaje. Cuando llegué allí me recogió una persona que estaba dedicada a recoger a la gente que llegaba al aeropuerto para centrarles, porque estábamos perdidísimos. Me hicieron la cuenta del banco, me hicieron el móvil, me dieron de alta una tarjeta de móvil, me ayudaron a hacer todo esta persona. Y era un señor muy gracioso además porque tenía un nombre maorí, ya sabes que ahí hay la cultura que hay allí, son los maorís, que los ves y algunos se distinguen. Hay unos que son muy muy ingleses, tienen pinta de inglés, y otros que tienen la nariz más ancha, la cara más oscurilla, y son como polinesios, así. Pues eso, y el señor era maorí, yo no sabía que era un hombre, de hecho, porque tenía un nombre totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada, y cuando llegué vi que era un señor. Bueno, el caso es que me ayudaron a hacer todas esas cosas, a mí y a mi pareja estábamos totalmente destruidos, con unas ojeras que nos llegábamos hasta aquí,
que nos llegaban hasta aquí. Y bueno, pues lo que hicimos fue asentarnos, nos dieron unos días, nos pagaron incluso un hotel para estar allí unos días, que es lo que suelen hacer, para que te adaptes, porque el objetivo era conseguir una casa, conseguir un sitio donde vivir. Y entonces tenías a una persona asignada que te daba opciones a distintas casas disponibles con distintos precios. Era como ir a un hotel de 5 estrellas. Yo estaba alucinando. Entonces nada, conseguimos después de un tiempo y de estar un mes en un hotel, que seguramente tiene acuerdos con ellos, ¿no?, para que les salga más barato, estuvimos en un hotel tremendo y conseguimos una casa con jardín precioso en un valle, porque en esa zona donde está Weta es un valle maravilloso con casitas que de verdad es bucólico, es maravilloso. El mar es precioso, es de color azul, pero un azul así como un color distinto al que yo estaba acostumbrada, y el ambiente era muy de viento y de lluvia. No creáis que es muy bucólico en ese sentido, pero era maravilloso el sitio, la verdad, era muy bonito. Wellington es una ciudad principalmente en la que hay muchos terremotos continuamente. Yo viví varios, no ninguno gordo, pero continuamente terremotos, así que cuando llegas allí te empiezas a dar cuenta de que es un poco peligroso todo. Todas las calles están llenas de símbolos diciendo que corras por allí si hay un tsunami y cosas así. Bueno, es todo diferente, muy inglés, muy inglés. Y entonces, bueno, pues a los pocos días yo básicamente creo que fueron 2 días así para sentarnos, y yo ya lo primero que fui a la oficina y me tocaba estar en un edificio que era el edificio de animación. Ahí tienen edificios para cada cosa. Había un edificio de compo, un edificio de animación, un edificio en la parte de cine y de grabación, tenían un estudio con todas las cosas de grabación y todas las cámaras y todo eso, ¿no? Que es donde grabaron El Señor de los Anillos, todo eso. Detrás de mi edificio había unas pantallas azules gigantescas, de estas blue screen, ¿no?, para hacer esto de que se ponen delante y lo demás lo recortan, y bueno, pues había unas pantallas gigantescas y todo eso. Luego había un edificio de arte, que era donde estaban los dibujantes, y hay unos personajes que hay ahí tremendos, famosísimos. Por ejemplo, ahí trabaja todavía no sé si seguirá, pero el señor que dibujaba las cosas del Señor de los Anillos, que le contrataron para el Hobbit y todo esto, John Howe, todos estos, bueno, no sé quién estaba exactamente cuando yo fui, pero bueno, había muchos edificios, como veis, ¿no? O sea, estaba la península entera llena de edificios de Weta, era todo un lío, era un follón. Para hacer las cosas había que moverse en bici de un edificio a otro, o tenías que pedirle a una persona. Los trabajos de nivel más bajo que hay allí son los runner, que son la gente que corre, ¿no?, que lo que hacen es que le pides una cosa, lleva esta carta a este sitio, lleva esta no sé cuánto, y ellos cogen un coche o agarran una bici o lo que sea y se van a otro edificio y lo llevan, lo traen, está curioso. Y luego, en fin, pues ahí lo que hacían era ponerte, pues eso, también los servicios eran maravillosos, la comida maravillosa, tenían un buffet, tenían comidas para merienda, desayuno y todo eso, te traían meriendas, traían bollitos, traían cositas, comidas muy buenas, hasta brócoli cocido, que lo tenían ahí, que la gente se lo comía así a huevo. Y luego el buffet maravilloso, donde el edificio donde estaba yo, que era animación, era donde estaban todos los animadores de las pelis, de todas las pelis. En Weta se hacen, en un estudio como estos grandes, se hacen muchísimas pelis a la vez. Por eso yo puedo decir que estaban muchas pelis, cuando en realidad estuve solamente 1 año trabajando ahí, pero fue tan intenso, trabajé en un montón de pelis, todas estas pelis. Os voy a poner ahora una grabación de las pelis en las que he trabajado, en unas mucho tiempo, en otras poco tiempo. En las que más he trabajado fueron en una de Spielberg que se estaba haciendo en esa época, que era BFG o Big Friendly Giant, mi amigo el gigante, creo que se llama en español. Y también estuve mucho en Alvin y las ardillas, que era la primera. Alvin y las ardillas, la cuarta, Road Trip, que era en la primera película de animación pura y dura que se hacía en Weta. Aunque es animación metida en imagen real, realmente era la primera vez que se hacían personajes de animación, como pues eso, las ratitas, los chipmunks estos, las ardillitas, pues eran personajes completamente de animación. Tuvieron que inventar un pipeline distinto, porque Weta lo que hace básicamente es añadir cosas a
a películas, ¿no? A grabaciones ya, o añadir caras, o añadir, o cambiar cosas, o borrar cosas, o añadir efectos de un dragón, no sé qué, pero no tanto como una película de animación completamente, ¿no? Bueno, pues ahí estuve, ¿no? Entonces empecé a trabajar ahí, bueno, me enseñaron el sitio, yo trabajaba con unas cuantas personas, como un equipo de 7, 8, de todos los niveles, había gente que llevaba muchos años allí, gente que no, y bueno, el director del edificio, de la parte de técnica, ¿no? Pues era un señor que luego después, cuando yo me fui, se fue a trabajar a otros sitios y ahora trabaja en Epic Games. Y entonces, pues nada, yo me presentaron ahí a la gente, me pasé por el edificio y era maravilloso. La gente andaba hasta descalza. Hay una costumbre muy así hay manía con Estados Unidos. En Nueva Zelanda, que es andar descalzo por la calle. La gente está loquísima. Y alguna vez yo he estado trabajando descalza. O sea, de estar nosotros descalzos, el suelo, la moqueta, que estaba bastante bien, la moqueta, íbamos descalzos por el trabajo. Es que la gente tenía costumbre de eso y no creáis que olía mal, estaba bien. Pero bueno, yo estaba conviviendo con los de animación, que eran como unas 100 personas, 120 personas, y también con los de motion, que en Weta Motion Edit son los que modifican lo que se graba en el estudio donde hacen la captura de movimiento. Ya sabéis que se ponen esos trajes con los puntitos o con las rayitas. En Weta es un traje así con puntos. Y entonces tenían un estudio justo en ese edificio donde grababan las escenas de captura de movimiento y luego toda esa información en Motion Edit la modifican, la arreglan, la suavizan, cambian cosas para luego esas cosas limpias pasárselas a animación o pasarlas a otros departamentos. Entonces estábamos todos allí, los que teníamos que ver con movimiento, animación. Y en los animadores que había, pues había mogollón de animadores que venían de esta empresa que quebró justo cuando salieron los Oscar con la película esta del tigre. ¿Cómo se llama? Voy a mirarlo. Ya lo he mirado, es La vida de Pi. No sé si lo habéis visto, es un niño indio que está en una balsa, una barquita, con un tigre. Bueno, pues ganó por los efectos visuales en los Oscar de ese año, o del año pasado, en 2014 por ahí, o 13 o 14, y la empresa que hizo los efectos visuales, que era Rindham Hughes, en India, la empresa, y quebró. O sea, estaban fuera de los Oscar la gente manifestándose porque la empresa se había ido a la porra mientras estaban ganando el Oscar de los mejores efectos visuales hechos por esa empresa. Era un poco extraño. Entonces, bueno, la mayoría de esa gente, los indios que estaban en esa empresa, se vinieron a Weta, así que había un montón de indios, había un montón de gente de allí, y luego había mucha gente de todos los países. Había varios directores de varios equipos, o sea, los equipos de animación tenían un jefe cada uno para cada peli. Entonces tenías unos paneles enormes, luego poniendo toda la gente que trabajaba en cada cosa, en qué le tocaba a cada persona. Y luego había una sala donde se hacían las reviews, los dailies que se llaman, que es, bueno, que la gente va allí, pone lo que ha hecho, y entonces el director de animación y la gente va allí a verlo y ven lo que hacen los otros compañeros para que los planos tengan sentido, ¿no? La animación de unos planos con otros y se comenten unos a otros qué cosas pueden mejorar, tal. Bueno, pues yo me acercaba, es gratis, tú podías ir directamente a los dailies a verlos y yo iba, a mí me encantaba. Yo iba ahí a hablar con ellos, a conocerles, yo me paseaba por el edificio a hablar con la gente. Y entonces, ¿qué trabajo hacía yo allí? Pues básicamente estar muchísimas horas. De hecho, la jornada no eran 8 horas como yo esperaba, eran 10 horas mínimo al día. Eran mínimo 10 horas, se daba por hecho que eran 10 horas y había días que estaba 14 horas. Porque había 2 días que tenías que estar allí de soporte porque se iba todo el mundo y los que quedaban allí tenías que estar tú para darles soporte por si se estropeaba algo. Entonces mi trabajo allí lo que era básicamente programar cosas, hacer herramientas y mejoras en el software y herramientas independientes para los animadores y además haciendo arreglos, así es como empecé, haciendo arreglos en los planos de los animadores. Es decir, de repente tenemos un sistema de tickets, ¿no? de quejas,
y entonces de repente te escribía uno, que me ha fallado este plano, que se me ha roto esto, que no sé qué. Y entonces tú tenías que ir a verle o recibir los datos y responderle o ir allí y decir, a ver, ¿qué te ha pasado? Bueno, pues mira, es que me ha dejado de funcionar esto, se me ha roto o se me ha borrado esto y no sé cómo recuperarlo o cualquier cosa, ¿no? O incluso sugerencias, mira, es que esto va fatal y no sé por qué no va. Y entonces tú tenías que arreglar el plano, revisarlo, borrarlo, lo que sea, ¿no? No puedo dar más detalles porque no podría. Entonces, pues eso, era básicamente soporte y luego durante un tiempo estuve haciendo soporte para entender el pipeline de cómo ocurrían las cosas allí y aprender un montón de aplicaciones, porque allí utilizan, como en muchos estudios grandes, aplicaciones hechas en la misma empresa, locales. Entonces no puedes venir de fuera sabiendo cómo se usan, tienes que aprenderlas. Y era prácticamente todo nuevo, inclusive dentro de Maya. Maya, y eso se sabe, no lo estoy contando yo nuevo ni nada, Maya, ellos tienen mejoras de Maya y pues las mejoras no son lo que viene nativo con el programa, son añadidos. Y entonces tenías que aprender cómo se usaban esas cosas añadidas. Y fallaban cosas, claro, se podían arreglar, en fin, pues todo eso. Entonces nada, lo que hacíamos era programar y la mitad soporte. Y yo luego al final de todo ese año, muchos meses al final, estuve ya haciendo cosas de programación, de aplicaciones, estuve haciendo aplicaciones para el cambio del tiempo, de la velocidad del tiempo. Por ejemplo, estuve en una que era de Avatar, hubo una en Orlando, bueno, en el parque de atracciones, no sé si es Orlando, hay una atracción que es de Avatar, que se llama Flight of Passage, y es un vuelo en una de esas aves, ¿no? Ahí volando por entre las cascadas y bajando y subiendo y tal, y es una máquina que se mueve y tal. Y estuvimos haciendo ese plano, que era un plano larguísimo, y pues eso, había que hacer una aplicación concreta para algunas cosas de ese plano y estuvimos haciéndolo, pues eso, ibas ahí a hablar con los jefes, te decían qué cosas añadir, volvías, lo hacías, lo volvías a enseñar a ver qué les parecía, tal. Pues era así. Y entre medias, pues lo que hacíamos básicamente era pues disfrutar de la vida de allí. Es decir, que había un día que ponían en una sala de cine que tenían local dentro de la empresa, en una sala de cine preciosa, que todas las paredes estaban ambientadas con una película que hizo Peter Jackson, que es el director de todas estas pelis, ¿no? El Señor de los Anillos, El Hobbit, King Kong, todo esto. Pues él hizo unas películas al principio, hizo varias pelis y estaba todo el cine ambientado con esas cosas talladas en madera. Es una preciosidad. Y ese cine lo usaban para poner cosas de, pues ve el trabajo de los otros departamentos. ¿Qué han hecho los de postproducción? ¿Qué han hecho los de composición? ¿Qué han hecho los de no sé qué? ¿Qué cosas se han grabado? Entonces ibas allí y veías lo que habían hecho otros departamentos, que la verdad molaba. Y luego también, pues lo bueno era que yo soy muy entrometida, que puedes no serlo, y yo tenía amigos en casi todos los departamentos. Entonces yo me colaba en los edificios, en los otros edificios, decía, ven a ver a no sé quién, ¿vale? Y entrabas y te podías poner a cotillear y tenían pues en los edificios, algunos tenían puesto en las paredes cosas, memorabilia y cosas de estas del Señor de los Anillos, tenían armaduras, tenían lanzas por las paredes, decoración de pelis, manos saliendo de las paredes así, de cabezas de mono, para King Kong. Muy, muy guay todo, la verdad, muy divertido. O sea, si vives la cultura de la empresa y todo, es genial. Si estás en tu departamento cerrado, en tu cubículo y no haces nada más, os aseguro que eso no es una experiencia disfrutable. Luego también teníamos acceso a todo el material en toda la empresa. Es decir, que yo podía ver un plano de cualquier película y comentarios de cualquier director de cualquier plano. Es decir, que si yo estaba trabajando en una peli de Spielberg, que estaba haciendo la de BFG, que es donde yo trabajaba, pues yo a veces me quedaba después del trabajo mío y me ponía a ver comentarios de Spielberg. Y ahí tenías vídeos de Spielberg hablando, comentando planos. Y es lo mejor que puedes ver, porque claro, ves una persona que se dedica a eso, que sabe un montón, comentando cosas que se pueden mejorar en un plano de cine, ¿no? Pues, oye, mira, quita esto, quita lo otro. No, sí, eso está bien, me gusta, venga, siguiente plano, a ver. Ah, sí, no sé cuánto está. Era genial. Ver eso era, vamos, te sentías parte de la película, parte.
Y luego al final, cuando ya se hacía la peli, pues te invitaban al cine a ver la peli, al equipo, a veces, algunas veces. Por ejemplo, una vez fui a un cine no me acuerdo cómo se llamaba, el Emperador, el Empire, el Embassy, se llama el Embassy. El Embassy es un cine que hay en Wellington que arreglaron los de la peli del Señor de los Anillos. Pagaron dinero para arreglarlo y reformarlo, hicieron una mega estreno allí. Y el cine es una preciosidad, es así como Art Nouveau. Y las sillas del cine tenían los nombres de las personas que habían patrocinado ese arreglo del cine y tenías los nombres de las personas del Señor de los Anillos, de los actores. Elijah Wood, Orlando Bloom, Kate Winslet, digo, Kate Winslet, ¿estuvo ahí? No. ¿Cómo se llama esta mujer? Qué triste, he tenido que mirarlo. Es Kate Blanchett, que es la que hace Galadriel y bueno, pues todos estos, ¿no? Hugo Weaving, que hace de Elrond, pues todos estos tenían pagada una silla y te veías la silla ahí con la placa de la persona que había pagado para ese arreglo. Entonces ahí hacían estrenos a veces de películas que se habían publicado, por ejemplo, que habíamos trabajado en ellas y nos invitaban. ¿Salíamos en los créditos? Pues no. Yo en casi ninguna de esas pelis he salido en los créditos. ¿Por qué? Porque en los créditos solo dan un espacio pequeñito a cada departamento y se añade solo si has trabajado más de N horas, por ejemplo, si has trabajado más de 40 horas en una película, o más de 100 tantas, o solamente se le ponía al lead, al jefe del equipo. Yo solamente salgo en los créditos de 2 pelis o 3 de las que he trabajado. Así que bueno, no pasa nada, pero es lo que hay. Entonces, bueno, pues fue una experiencia maravillosa. Luego, después de un año, me dijeron que me quedara y yo pues quise volver a mi casa porque era muy lejos y estar tan lejos de la familia y de los amigos y de todo el mundo que conoces en un mundo totalmente extranjero, aunque ganes mucho dinero, de verdad que pagaban muy bien, extremadamente bien, ahorré bastante dinero, el dinero no lo es todo. Y esa es la razón por la que, de hecho, cuando acabé mi experiencia escribí un artículo en Medium y en mi blog tengo un artículo, si queréis verlo, es lidia-martinez.com, que tengo ahí explicando por qué volví de allí, pero básicamente es esto mismo, ¿no? También os digo, el nivel de programación que hay ahí en este tipo de empresas es bastante bajo, muy bajo, y yo no tenía mucho nivel todavía. Entonces, pues como experiencia de país y de lugar y vamos, como experiencia en general es una maravilla, pero luego el tema profesional pues no era muy allá. Una vez que ya entiendes los departamentos y todo eso, todo lo que estás aprendiendo allí o te quedas allí o si vas a otra empresa te puede servir parte, pero todas las partes técnicas no te sirven de nada. Bueno, sirven como experiencia, ¿no? Que puedes aplicarlo en otras empresas, pero en general no. Y en España menos, porque en España hay muy pocas empresas grandes. Entonces mi objetivo, como era trabajar en España, pues bueno, saqué lo que me interesaba y lo tengo ahí de recámara por si alguna vez me apetece volver o si tengo una emergencia monetaria o lo que sea, pues volver allí, por supuesto. Tengo amigos incluso que trabajan allí solo 3 o 4 meses al año. Cobran 5 veces lo que se cobra aquí en España y luego se tiran todo el año haciendo otras cosas. Tomad nota. Pero hay que ser muy bueno. Y ese chico, por ejemplo, el que conozco que hace eso es muy muy bueno, es animador. Entonces, pues nada, la verdad que es interesante la experiencia. Me sirvió mucho. Lo malo es que cuando volví a España, pues la gente ya pensaba que yo venía con unas expectativas que no tenía, en realidad. Yo venía a España no porque quisiera volver a cobrar lo mismo, ni tener el mismo tipo de estatus, ni nada, no. Realmente volví a España por la familia y los amigos y la vida de España, porque me gusta vivir aquí. Y entonces, pues la gente ya se asustaba directamente, decían, es que no te vamos a pagar lo que vas a pedir. Y yo, pues, de verdad, por más que insistí que no era así, pues bueno, al final me acabé cansando, busqué y acabé en videojuegos. Porque soy así, me gusta cambiar de área y me gustó, la verdad, pero luego enseguida cambié, monté una empresa, he hecho de todo. Así que bueno, como experiencia está muy bien. Yo os digo, si estáis empezando con VFX y cosas de esas, se puede conseguir un trabajo en Weta, por supuesto.
hay que tener un poco de background, de fondo, de estudios y tal, pero depende del trabajo, se puede conseguir. O sea que os animo a que miréis la web de Weta Digital, que por cierto, ahora Weta Digital es parte de Unity. Y bueno, pues quién sabe, a lo mejor algún día vuelvo a caer ahí, no lo sé. Ahora que hacen un trabajo en remoto y tienen oficinas y tienen que ver con Unity, que es en el que trabajo ahora, pues bueno, quién sabe. Bueno, pues si tenéis alguna duda, no quería hablar demasiado más, pero si tenéis alguna duda o alguna curiosidad, pues no dejéis de preguntarme. Así que nada, espero que os haya gustado la temática de este vídeo y si queréis que haga más, no dejéis de dar a like y suscribiros para seguirme y motivarme a contar más cosas, porque si no ve nadie los vídeos, entonces no me apetece contar tantas cosas. Pero bueno, decidme qué os apetece, ¿vale? Un saludo, hasta luego.